Hola, reflexión 23. Estoy muy intrigado con varios aspectos de la conducta humana que me preocupan mucho. En este video quiero hacer hincapié en eso, 1, 2, 3 aspectos. Quiero hacer un video más corto, así que voy a empezar con el primero. ¿Por qué las personas tienen esa falta de interés en el mundo que les rodea, fuera de su ámbito específico, familiar, de amigos? Lo que mencioné en el video anterior. Me quedé pensando sobre eso y hoy también salí a caminar, camino mucho por la ciudad, me encuentro con personas y siempre trato de hablar con ellas y recabar opiniones, es decir, hago investigación de campo. Investigación de campo consiste en hablar con distintas personas en todos los ámbitos, o sea, empleados, trabajadores, comerciantes, todo tipo de personas. Hoy fue bastante variado el nivel de las personas, incluso conversé, mejor dicho, escuché lo que decían personas que estaban en la calle, en situación de calle, es decir, pidiendo a los transeúntes, una familia con un chiquito, sentados en el umbral de una casa, sentados ahí con una manta, pidiendo. Bueno, no voy a narrar específicamente en detalle las distintas conversaciones que tuve. Después hablé con comerciantes, con empleados de negocios, personas que me encontré por la calle, así conocidos. Hola, ¿qué tal? Y ahí preguntas así en forma directa o indirecta, y me voy enterando de cómo piensan, cómo sienten las personas, de todos los niveles. Bueno, eso lo llamo investigación de campo. Yo no voy a comentar en este video en forma detallada cada una de las entrevistas que hice. Incluso, en algunos casos, cuando veía personas así que me llamaban la atención por algo, les hablaba y les decía directamente, porque todos los que ven mi video saben que yo no miento, les decía directamente que estaba haciendo una investigación de campo, o un trabajo sociológico, y que quería saber algunas opiniones, y las personas, al recibir esta presentación mía, les llamaba la atención, se reían y estaban gustosos a conversar. Bueno, o sea que con personas conocidas, desconocidas, con todo tipo de personas. La conclusión que saco después de todas esas investigaciones de campo es, y retomando un concepto del video anterior, el desinterés de las personas. Me llama mucho la atención. Hablando con personas que están en el continente europeo, les hago esas preguntas y también me dicen que las personas están desinteresadas. Ahora, los que los ocupa un poco
el tema del coronavirus y cosas así muy impactantes, generalmente noticias así raras. Pero fuera de eso, las personas en general en Europa, en América Latina, acá específicamente en la Argentina y en la ciudad donde yo vivo, y pasa lo mismo. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. El desinterés por la cosa pública inmediata. Incluso me llama la atención acá en las campañas electorales que hubo el año pasado, en la campaña más directa de concejales y de intendentes, se movilizaban los partidos políticos, había mucha movilización, y después en la campaña a gobernador y a presidente ya no se movilizaron tanto. Es decir, que los propios candidatos a cargos más directos en relación con la población, como son concejales, intendentes, se movilizan, trabajan, actúan, con más interés, porque es un problema de interés, de que les ocupe la atención algo. Y a los políticos les ocupa más la atención cuando es elecciones más directas, más inmediatas. Ese es un detalle, que no lo había mencionado nunca en los videos anteriores que hice en el 2019. Voy atando cabos sueltos. Yo me adelanto en el tiempo, me atraso en el tiempo, salto de una época a otra. Mi sistema de popurrí. Colcha de retazos, como le digo yo, ensalada rusa. Datos. Que los relaciono datos, tomo datos a través de la información que me llega por distintos medios, los relaciono. Bueno, vuelvo al tema del interés. Tengo en estudio ese tema específico, porque el desinterés de las personas en lo que trasciende a su vida cotidiana propia, familiar. La cosa pública interesa poco y nada. Y hablan y comentan y conversan sobre temas generalmente de tipo policial, así que llaman la atención, o de salud, como el caso de ahora del coronavirus. Ese es un punto. El otro punto, que voy a seguir hablando de ese tema, el por qué, ya estoy descubriendo por qué el desinterés de las personas. No sé si haré tiempo en este video de analizarlo, pero empiezo a decir que me preocupa mucho el desinterés de las personas y estoy investigando y estoy llegando a encontrar el motivo de por qué ese desinterés. Voy a dar una pista. Es muy común en todas las conversaciones así, en mis investigaciones de campo, que las respuestas, cuando le pregunto por qué no se interesan por la cosa pública, se lo digo con otras palabras, cada persona uso palabras de acuerdo al nivel el nivel cultural de la persona con la cual estoy hablando. Bueno, ¿por qué no se interesa por el resto de la gente, por la cosa pública? Depende, uso distintas terminologías. La contestación casi unánime es esta. No me quiero hacer mala sangre, no me quiero preocupar, me hago mala sangre, me sienta mal, me pongo nervioso. Por mi salud. Así. No me quiero hacer mala sangre, no me quiero preocupar por mi salud. Pregunto, ¿la salud en qué sentido se deteriora? No, quiero tener la mente así despreocupada, quiero tener... no quiero pensar. Ahí, esa es la última frase. No quiero pensar. Y aquí me paro porque esto es lo que me preocupa. Las personas no se ocupan de lo que trasciende a lo inmediato porque en última instancia no quiere pensar. El tener preocupación por la cosa pública, por el otro,
por salir de su esfera más inmediata familiar, es pensar. Pensar. Pensar en el sentido de razonar. ¿Por qué? Cuando indagan un poco, la mayoría de las personas, altísimo porcentaje, las respuestas son similares. Cuando las personas indagan un poco y las noticias que recaban son negativas, eso les hace sentir mal, pero en el fondo no quieren pensar, porque al tener más noticias piensan, sin darse cuenta relacionan una cosa con la otra. Eso es lo que no quieren hacer las personas, no quieren pensar, salvo el núcleo muy reducido de los estudiantes, gente joven, estudiantes, secundarios, universitarios, que ellos están obligados por su educación, porque están en plena faena de educarse, están obligados a pensar. Ellos sí tienen que pensar. Entonces ellos no dicen no quiero pensar porque están acostumbrados, están más acostumbrados a pensar, a razonar. Por eso es que estoy viendo en videos sobre filosofía, estudiantes de filosofía, estudiantes de física, que les interesa la historia. Los comentarios en los videos son generalmente de estudiantes. El estudiante piensa más que el resto de la población, aparentemente, por lo que estoy yo viendo. Y en Europa pasa lo mismo, en Estados Unidos también. Las informaciones que tengo es similares en todo el mundo, todo el planeta. Después voy a comentar, estoy investigando con documentales la vida en la India, lo que es la vida en la India. Ni se imagina, el que no conoce el tema, ni se imagina lo que es la vida en la India. La vida común del grueso de las personas, son 1.350 millones, es el segundo país más poblado del planeta, después de China. Son 1.350 millones de indios, no hindúes, no se dice hindúes, se dice indios, porque el hindú es una religión dentro de la India que es mayoritaria, ¿no? La mayoría son de religión hindú, pero es una religión. El país se llama India y los habitantes, el genérico es indios. Antes se le decía hindúes. Claro, la mayoría, el 80 y pico % son hindúes, de religión hindú, entonces quizá también por eso se les sigue llamando hindúes, porque la mayoría son de religión hindú. Y la religión para ellos es fundamental, por eso pasan las cosas que pasan en la India. Pero no me quiero apartar de lo que estaba diciendo antes. El tema de la India lo voy a tratar, si puedo, en este video y si no en otro, porque da para mucho. Igual también en la India, con el nivel que tienen es tremendo, el nivel de la India es tremendo, en el nivel de tipo intelectual me refiero, está dominado por las religiones, sobre todo la religión hinduista. El nivel en todos los ámbitos de la India, salvo también estudiantes, universitarios, salvo un núcleo muy pequeño, el nivel es más acentuado que en el resto del planeta. Pero quiero volver a ¿por qué la gente no se interesa? ¿Por qué no quieren pensar? Pero, bueno, puede seguir relacionar el tema de lo que pasa en la República Argentina, que pasa en Latinoamérica, en Occidente, Estados Unidos, Europa, que pasa más o menos lo mismo, la gente no quiere pensar, se quiere despreocupar, y lo que pasa en la India. Entonces entretienen la mente, En la India la entretienen con la religión hindú. Es tremendo, es todo religioso, por eso aguantan las cosas que aguantan, por eso son tan aguantadores los indios. Están divididos en castas, se suprimieron las castas por ley, pero se sigue habiendo
castas. Las costumbres de castas no se, por más que haya una ley que diga que no, creo que en 1980 y pico, no, es bastante reciente la ley que elimina las castas, pero la elimina en teoría. En la práctica sigue habiendo castas. El sistema de castas es peor todavía que el de las clases sociales, porque en las clases sociales las clases más empobrecidas pueden ascender económica, social y culturalmente a una vida mejor, ascender a un nivel de confort, de clase media. O sea, hay ascendencia social en las clases sociales, pero en la India no se puede salir de una casta a la otra, no se puede pasar de una casta a la otra. Ojo, el problema en la India es gravísimo. No obstante, se está desarrollando desde el punto de vista industrial, se está desarrollando a través de un trabajo esclavo. Dicen de China, la India es mucho peor que el trabajo esclavo, pero mucho peor, porque en China tienen los trabajadores, aunque tengan salarios menores, pero tienen beneficios sociales, es otro sistema. El nivel del trabajador en China es un cierto nivel de confort, la tecnología le llega a los trabajadores, tiene un nivel mucho más alto que un trabajador hindú. Los trabajadores hindúes tienen un nivel bajísimo, donde les domina la mente. Bueno, no quieren pensar, se entretienen. En la India es con la religión. Y en Occidente se entretienen, no quiero mencionar la empresa, pero todos se van a dar cuenta a qué me refiero, con series y películas por televisión. Hay una empresa famosa que no es YouTube. YouTube es muy útil, porque si bien tiene, en YouTube hay serie y película, hay muchas películas en YouTube, pero hay muchísimos videos instructivos. YouTube tiene infinidad de videos de temas muy instructivos, de temas culturales, es muy variado. En cambio, en la otra empresa, que es más bien de series y de cine, está el cine de Hollywood, hay mucha... Bueno, la gente se entretiene viendo series y películas, series. Todos ven series. Yo prefiero los videos de YouTube y los videos culturales. Muy pocas películas veo, salvo excepciones. En general, los videos culturales indago, investigo, y hay mucha información cultural, científica, y en todo tipo de ciencias. Hay mucho material que no sirve no por YouTube, sino porque YouTube es muy libre. Todos pueden publicar sus videos, pero esos videos publicados, hay unos que son buenos, otros que son regulares y otros que son malos. Pero uno identifica los que son malos, que tienen información incorrecta, y bueno, eso no lo ve. Trato de seleccionar, como en todo en la vida, hay que seleccionar el material para poder informarse, hay que seleccionar. Pero el quid de la cuestión parecería ser que no quieren pensar. En Occidente se entretienen, para no pensar, se entretienen en series y películas, la mayoría de las personas, salvo núcleos más reducidos que buscan material de conocimiento. Y en Oriente, específicamente en la India, en China es diferente, pero en la India y otros países del Extremo Oriente, como se le dice desde acá, otros países asiáticos y del sudeste asiático, también se entretienen con la religión. En algunos países del sudeste asiático, no tanto en la India es la religión, es la obnubilación perpetua y permanente. Hacen ceremonias religiosas a cada momento, los hindúes, los de la religión hindú. Y los musulmanes ya sabemos que tienen también oraciones durante el día, o sea, la religión está muy profunda, enquistada en los musulmanes también. En el sudeste asiático se entretienen también con la tecnología, con juegos electrónicos. La persona, por ejemplo, que trabaja durante el día, llega a la casa a la noche, a lo mejor o ve televisión, o ve series, o ve películas, o se entretiene con juegos electrónicos, especialmente la gente más joven, en el sudeste asiático. En Occidente también los jóvenes se entretienen con
juegos electrónicos, pero en general los no tan jóvenes, los más grandes, y los adultos, se entretienen mirando series y películas para no pensar. Así me dice la gente. Quiere entretenerse para no pensar. Pensar, razonar. Por eso estos videos que yo estoy haciendo, no sé si les interesa a mucha gente, porque puede ser que les entretenga, pero más que entretenimiento es volcar conocimiento, porque yo doy información. Y la información hace pensar. No sé hasta qué punto las visualizaciones pueden llegar a ser más grandes, porque si la gente no quiere pensar, bueno, hay poca gente que le interesen los videos que yo, salvo los que estoy publicando, los videos sobre arte, sobre mis pinturas. A lo mejor allí sí, porque es algo estético, es algo más lindo ver imágenes y ver comentarios y aprender un poquito sobre arte y pintura. En este caso sí, posiblemente interese más. Estos videos que estoy haciendo con reflexiones, salvo los que hago con reflexiones sobre arte, específicos sobre arte, el resto puede que le interese a la gente o no. Pero yo voy a seguir haciéndolo, porque esto es un documento que queda. Y que cuando yo me muera y no esté más, está este documento. Por eso también escribo y por eso también pinto, para dejar un mensaje. Aquí estuve yo. Es una forma y también es una forma de dar, de ayudar. Por eso tengo en mi sitio principal de internet, tengo un curso gratuito, que lo hago vía correo electrónico, que es gratuito. Es una forma de dar. Dar es pensar en el otro. Informarse sobre lo que pasa es pensar en el otro. Por eso a mí siempre menciono una frase que me gustó mucho de Cristina, la vicepresidenta actual de la Argentina, que siempre habla y que su frase, o una frase importante que ella utiliza mucho, que es: la patria es pensar en el otro. Pensar en el otro, en el otro ser humano, en el prójimo. Y esto lo enlazo, pero no quiero hacer demasiado... no me quiero ir demasiado de ese tema. En todo caso voy a hacer otro video, porque estoy estudiando a fondo el tema de los economistas. Es un tema gravísimo. Estoy estudiando la economía de muchos países del mundo, las economías claves de muchos países del mundo. Estoy profundizando lo que hicieron en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, porque ahora el candidato a presidente del MAS, del partido de Evo Morales, es el que fue su ministro de Economía durante los periodos de gobierno de Evo Morales. Fue su ministro de Economía. O sea, es el autor de el milagro boliviano. Cómo creció Bolivia, cómo aumentó todo. Todos los índices son positivos del gobierno de Evo Morales. El artífice de todo eso, además de Evo Morales, García Linera, fue el ministro de Economía. Y sucede que ahora el partido de Evo Morales lo lleva a ese ministro de Economía como candidato a presidente. Se llama Luis Arce. Entonces me puse a investigar todo lo que hizo Luis Arce, y en todos los foros que fue invitado, en todas las conferencias que dio en España, hay muchas que dio en España, fue invitado. Bueno, el que le interese que investigue. Bueno, yo me puse a investigar para conocer las ideas y los proyectos, lo que llevó a cabo Luis Arce como ministro de Economía. Si yo en otro video dije que son muy ingenuos Evo Morales y su partido en que van a ganar las elecciones, que no va a haber fraude, que van a ganar las elecciones y que lo van a, en el supuesto que ganara por mucha mayoría, no pueden hacer el fraude no permita, por más fraude que hagan, no podrían eliminar el triunfo, supongamos, es un acto de imaginación, porque yo pienso que sí que va a haber fraude en Bolivia, por supuesto, pero supongamos que sea tanta avalancha de votos que ganen y
y que puedan gobernar. Parecería, y esto es un dato positivo para el partido de Evo Morales, que está en conexión, también estoy investigando, en todo lo que aparece Evo Morales, que está acá en la República Argentina, está acá, y puede hablar de lo que quiera de su país. Como asilado político no puede hablar de la política interna de Argentina, pero sí puede hablar de su país, obviamente, si no, no habría libertad. Y está hablando de su país. Y parece que los mandos militares que le hicieron el golpe, entre paréntesis, el general que hizo el golpe, a los 3 días de hacer el golpe, se mandó a mudar a Estados Unidos. Claro, le habrán pagado tanto, con esa plata se fue a Estados Unidos y se libra, si vuelve a ganar en masa, que le hagan algún juicio por el acto que hizo de sedición. Eso sí que fue sedición, el golpe armado contra el gobierno constitucional. No está, a los 3 días se fue. Parecería que hay mandos militares que no estaban de acuerdo con el golpe, siguen no estando de acuerdo con el golpe, y que esos mandos en tercera, cuarta línea jerárquica, sabemos todo que las Fuerzas Armadas se trabajan en forma jerárquica. La jerarquía, cuando yo hablo de unas características básicas del ser humano en la jerarquía, ahí tenemos la jerarquía patente en las organizaciones armadas de todos los países del mundo, son jerárquicas, capitán, donde manda capitán no manda marinero, me acuerdo de eso, es un chiste, ¿no? Bueno, hay jerarquías en todas las Fuerzas Armadas, de aire, mar y tierra. Y en las religiones hay jerarquías religiosas, en todas las religiones, en la religión católica, el Papa, los cardenales, los obispos. Bueno. Jerarquía. El concepto de jerarquía está muy implícito en la conducta y el comportamiento humanos. Jerarquía. Bueno, esto es una digresión que hice sobre lo que estaba diciendo, que Evo Morales sabe que en las jerarquías militares de las Fuerzas Armadas hay mucha gente que no está con el golpe. Entonces, esos pasarían, tendrían que descabezar a los que quedaron, después que el general Soleimani, se llamaba Soleimani, algo así, a los 3 días se fue a Estados Unidos. Bueno, él y otros. Conozco el caso específico de este general, y que el famoso que aparece en todos los videos, que le pidió la renuncia a Evo Morales, ese famoso general que estaba sentado rodeado de otros generales, ese famoso general Soleimani, creo que se llamaba, algo así, terminó en Mani y empezaba en Kul, pero no me acuerdo bien el nombre de este personaje. Bueno, este señor que le pidió, le aconsejaba a Evo Morales que renunciara. Ese personaje aparecieron en los videos de ese fatídico 10 de noviembre del año pasado, cuando hicieron el golpe. Se fue de Bolivia. Y bueno, te estaba diciendo que Evo Morales sabe que hay, incluso comentó en un reportaje que le hicieron, comentó que sabe por conocimiento directo que muchos militares de jerarquía media no estuvieron acuartelados porque no querían salir a reprimir al pueblo. Cuando el pueblo salió a la calle hubo una represión violenta, pero hubo un sector que no quiso salir a reprimir y ese sector quedó acuartelado. Ahora los están sancionando porque no quisieron salir. Bueno, hay problemas internos dentro de las Fuerzas Armadas bolivianas, que es lógico. Donde es más difícil va a ser en la policía, según piensa Evo Morales, va a ser más difícil, porque ahí hay mucha corrupción, es decir, los han comprado. Bueno, en realidad todo
el fondo de la cuestión es Estados Unidos, a través de distintos organismos y a través de la OEA fundamentalmente, compró a mandos militares y policiales, los sobornos, y con poca plata, porque no necesita mucho, unos cuantos millones de dólares les alcanza. Lo mismo hicieron con Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, también le dieron 400 millones de dólares, ahí se sabe bien, y parece que lo despilfarró, Guaidó parece que lo despilfarró también, por eso hay problemas internos dentro de la derecha venezolana. Y vuelvo siempre a lo mismo, la codicia y el lucro. Cuando aparece plata, Estados Unidos pone plata para sobornar a los partidos de derecha o sobornar a fuerzas armadas, a las cúpulas jerárquicas, vienen los problemas, porque si quieren repartir el botín por el lucro y la codicia y el lucro, entonces en el reparto de botín ahí se divide, entonces los partidos de derecha se dividen. A Guaidó lo sacaron de la presidencia de la Asamblea Nacional y otro también diputado opositor en Venezuela fue elegido, es opositor. Lo que digo siempre, que hay democracia en Venezuela, porque hay la Asamblea Nacional, está ahora es Parra, se llama, el nuevo presidente. O sea que caducó el mandato de Guaidó, ya no más presidente. Entonces, el autoproclamado presidente. Pero lo paradójico del caso es que 49 países de las Naciones Unidas lo reconocen a este Guaidó. Es una digresión, pero es muy interesante este dato. Es un dato para conocerlo. Y Guaidó fue reconocido por 49 países. Hay una senadora colombiana que fue detenida por corrupción. Cuando la llevaban a un hospital para ser atendida por un problema de salud, se escapó. Esta senadora se llama Aida Merlano. Aida Merlano se escapó y se refugió en Venezuela de incógnito. Las autoridades judiciales venezolanas la descubrieron porque cometió delitos también en Venezuela. Entonces la detuvieron y ahí se destapó la olla. Está detenida Aida Merlano, senadora colombiana, está detenida en Venezuela por delitos que cometió en Venezuela y por los delitos originarios en Colombia. El gobierno de Colombia, esto es cómico, esto es gracioso, así que prepárense a reírse. El gobierno de Colombia necesita pedir la extradición a Venezuela por esta persona, ex senadora, que estaba detenida en Colombia. Ojo, se escapó, estaba detenida y se escapó. Así es toda la historia completa de Aida Merlano. Se escapó, se refugió en Venezuela, cometió también un delito en Venezuela, y la detuvieron y ahí descubrieron quién era. Y está detenida en Venezuela. Está detenida con acusación de delitos en Venezuela. Bueno, el gobierno de Colombia necesita pedir la extradición para juzgarla en Colombia. Es juzgada, ya está juzgada, para volverla a prisión, porque estaba detenida. ¿Qué hace el gobierno de Colombia? Dije recién que había 49 países que reconocían a Guaidó como presidente, autoproclamado presidente de Bolivia. Presidente transitorio, porque tiene que llamar a elecciones. Bueno, este Guaidó, que no tiene territorio, no tiene nada, se las da de presidente. ¿Qué hizo el gobierno de Colombia? Le pidió la extradición, no al gobierno constitucional de Venezuela como correspondería, le pidió la extradición a Guaidó. Le pidió la extradición de Aida Merlano, la ex senadora detenida en Colombia, que se escapó y se fue a Venezuela y ahora está detenida en Venezuela,
En lugar de pedirle la extradición al gobierno constitucional legal de Venezuela, que es presidido por el presidente Maduro, no, le pidió la extradición a Guaidó. Y Guaidó contestó diciendo que va a hacer todos los buenos oficios, todo lo que pueda para satisfacer el pedido de extradición. Se mandó un documento de una carilla, o sellito, de presidente en ejercicio. Bueno, es cómico. Se generó el conflicto allí. No pidió la extradición al gobierno. Entonces, por supuesto, no se tramita esa extradición, porque ¿qué va a tramitar Guaidó? No puede tramitar nada. Si no tiene territorio, no tiene nada. Tiene el reconocimiento de Estados Unidos y 49 países. Esta digresión la hice porque quería ir a otro punto, que lo voy a analizar en profundidad. El tema de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un órgano que presuntamente era para traer la paz al planeta. No solo que no trae la paz, porque hay guerras en muchas partes del planeta, hay atentados terroristas como el de Trump con Soleimani, el general iraní, que menciono y comento en otros videos. Es inocua. Las Naciones Unidas es inocua. Tan inocua es que hace muchos años atrás, en 1960, el año no, creo que empezó ya en 1967, en el conflicto palestino-israelí, declaró las Naciones Unidas que se tenía que establecer dos estados, un estado palestino y un estado israelí, que tenían que convivir los dos estados en ese territorio, dividirse el territorio entre los dos estados. Eso lo declaró las Naciones Unidas hace montones de años, y que las fronteras de esos dos estados eran las que tenían ambos territorios, el palestino y el israelí, en 1967. Es decir, había que retrotraer todos los avances que hizo el Estado de Israel sobre el territorio palestino, de 1967 hasta ahora, los famosos territorios ocupados, ocupan territorio palestino, eso los tiene que devolver. Y tiene que volverse la frontera de 1967. Eso decretó las Naciones Unidas. No se cumple. Pasaron montones de años y ahora aparece Trump y Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, de derecha, haciendo un acuerdo entre los dos de hacer dos estados, pero no con el consentimiento de los palestinos, ni siquiera el consentimiento de la oposición israelí, porque en Israel gobierna la extrema derecha en este momento, pero hay una oposición de un partido laborista y otros frentes de partidos más pequeños, junto con el partido laborista, que se oponen, que no están de acuerdo con esa decisión que tomó Netanyahu y Trump. Se oponen. Eso hay que estudiarlo, se oponen. O sea que lo que se decidió de estas dos personas tienen la oposición interna dentro del Estado de Israel de la oposición a Netanyahu. O sea, lo que dije recién. Se oponen. Ya lo declaró el frente opositor dentro del Estado de Israel, declaró que no están de acuerdo con eso. Ni siquiera se trató en el Parlamento israelí, ni se trató en el Parlamento de Estados Unidos, no se trató en ningún lado, ni en las Naciones Unidas menos. Las Naciones Unidas sacó una declaración diciendo que no está de acuerdo con eso que proponen Netanyahu y Trump. Ya salió las Naciones Unidas tibiamente a decir que no está de acuerdo. Claro, y Trump se cree el dueño del mundo, el dueño del planeta. Y con él ¿cómo llamarlo a Netanyahu? El cómplice, el secuaz, el acólito, eso me gustó, el acólito de Trump. Entre los dos hicieron ese acuerdo que no tiene validez ninguna, porque no se va a cumplir. Bueno, todos estos datos que estoy dando en mi sistema del embudo, en la parte esférica del embudo, mezclar todos estos datos, volcarlos, mezclarlos,
y después caen en el tubo del embudo. Vayamos al tubo del embudo. Todo lo que dije desde el principio del video hasta ahora. El común de las personas, la mayoría de las personas en casi todos los países del mundo, no se interesan por lo que pasa económica y socialmente y políticamente al otro. Hay desinterés por la cosa pública, desinterés por los gobiernos, por la política, por la economía, desinterés por la situación social, desinterés. Cada uno está en su propia quintita. Se preocupa de su familia, de lo que le pasa a él, la meritocracia, todos conceptos que fueron volcados culturalmente. Bueno, en el resto del mundo pasan las cosas que fui mencionando a lo largo del video. Las personas desconocen todo estos datos que estuve dando. Todo esto que mencioné de Aida Merlano son muy pocos. Los venezolanos conocen este caso, porque en Venezuela hay bastante diversidad de información dentro de Venezuela. Entonces, la mayoría de los medios son opositores al gobierno de Maduro. Entre paréntesis, hay libertad de prensa tiene en Venezuela, cosa que no hay en Bolivia. En Bolivia, según dijo Evo Morales, y lo sé por otras fuentes, no hay ningún órgano periodístico opositor al golpe de Estado. Ninguno. Acallaron todas las voces, de prensa escrita, de prensa televisiva, de radios. Había 120 radios de pueblos aborígenes, de pueblos, radios comunales, comunitarias, le dicen ellos, donde decían los problemas que tenía cada comunidad, cada pueblo aborigen. Son 33 naciones, así que había 120 radios. Ya cerraron 60 de esas radios y están en vías de cerrar el resto. Cerrar directamente. O sea, la dictadura en Bolivia es una dictadura. ¿Qué va a haber una elección libre en Bolivia? Hay que ser ingenuo. Evo Morales, hay que ser ingenuo. Ahora fue el candidato a presidente del partido Evo Morales, Luis Arce, regresó a Bolivia. Apenas llegó, apareció una notificación de una fiscalía de Bolivia llamándolo a declarar. Bajó del avión y le aparece un policía con la notificación. Al día siguiente fue a la fiscalía a declarar, Luis Arce, pero sus abogados le dijeron, porque él es economista, no es abogado, que estaba mal notificado, que la notificación, bueno, tiene fallas de forma. Va a tardar unos 10 días, una semana, 10 días en solucionarse la falla de forma, y van a volver Él fue, pero no fue recibido porque fue anulada esa notificación por la fiscalía, cuando se estableció que había fallas de forma. Quiere decir que lo van a volver a llamar dentro de 10 días a Luis Arce a la fiscalía a declarar. ¿Por qué delito? Le inventaron un delito, los famosos carpetazos que se dice acá en la Argentina. Le inventaron un delito. Siendo ministro de Economía, había un fondo indígena que era administrado por las regiones indígenas. No la administraba el ministro de Economía. O sea que la responsabilidad de ese fondo era de los que lo administraban, que eran los dirigentes comunitarios. Por supuesto que ese fondo se administró correctamente, no hubo ninguna anomalía, nada. Se administró perfectamente y llegó a donde tenía que llegar. Pero esta gente, la dictadura boliviana de derecha, dice que hubo mala administración, lo cual hay que probarlo, que no hay ninguna prueba de mala administración de ese fondo, que el responsable era el ministro de Economía, cosa que es completamente ilegal, porque legalmente no era el ministro de Economía, estaba parcializado en esas comunas, o sea, de última instancia el responsable era el jefe de las comunas.
que administraba esos fondos. Se administraron bien esos fondos, no hay ninguna prueba de ningún tipo de corrupción con ese fondo. Pero le inventaron, con ese argumento, una causa que legalmente no va a prosperar porque no hay prueba ninguna, y mucho menos contra el ministro, que no era responsable de ese fondo. Bueno, dentro de 10 días, cuando solucionen la notificación de forma del... lo van a volver a citar a Luis Arce. Y habría que ver si no le chufan una prisión preventiva. En una palabra, la ingenuidad de los hermanos bolivianos que quieren llevar solidaridad, proseguir con un gobierno solidario como era el de Evo Morales, un gobierno igualitario, puede quedar en una aspiración de deseos. Lo veo complicado. Espero que Luis Arce pueda hacer una campaña electoral, que le dejen hacer una campaña electoral y apenas abra la boca le digan delito de sedición. Porque al que abre la boca y se opone de buena manera, de buena forma, le hace críticas a la dictadura boliviana actual, el que hace crítica le dicen que es sedicioso. Le hicieron ese argumento a periodistas argentinos que fueron allá, incluso algunos que están enfermos y que lo tienen retenidos, periodistas argentinos, porque opinaban haciendo alguna observación a la dictadura, de sedicioso. O sea que no hay libertad de opinión, en una palabra, no hay libertad de opinión, no solo de prensa, no hay libertad de prensa, no hay libertad de opinión, no hay libertad. Bolivia es una dictadura, así, dictadura, de derecha, de extrema derecha, y quiere hacer elecciones. Y encima, la usurpadora Yanine Áñez, la presidenta autoproclamada, porque ni siquiera la proclamó la asamblea, se autoproclamó ella, sin quórum, con 5 personas que había, se autoproclamó, en realidad se autoproclamó. Y el general ese que se escapó a Estados Unidos le puso la banda presidencial. Hasta ahí llegó, le puso la banda presidencial y se fue, ese general se fue a Estados Unidos. Es de terror. Bueno, esta presidenta autoproclamada dijo al principio de su dictadura, dijo que no iba a ser candidata. Bueno, ahora resulta que se presenta como candidata de un partido de derecha. Los otros partidos de derecha dijeron, no puede ser, y se dividieron. La derecha boliviana se dividió. Y va a haber 5 candidatos de derecha. Para repartirse un 10% del electorado, porque no llegan entre los 5 al 10%. Pero van a ser fraude. Ahora, le tienen mucha odio a esta autoproclamada Yanine Áñez, porque se presenta como candidata a presidenta. Dijo que no iba a hacerlo, pero mienten. Hipocresía y mentira. Características básicas del ser humano que yo reitero siempre. Hipocresía y mentira. Hipócrita porque expresó públicamente que no iba a ser candidata y ahora se presenta como candidata. Todos estos datos que yo voy dando, ¿qué hacen? Que las personas que lo escuchan, que ven este video, piensen. Y eso es lo que los grandes medios de desinformación tratan de evitar, que la gente piense, que la gente razone, que la gente ate cabo suelto y relacione cosas, y piense. Entonces, en lugar de ver videos que le den información, la mayoría de las personas ven series y películas de Hollywood pasatistas, y series pasatistas. Bueno. En otro video, que lo vengo prometiendo ya, voy a analizar en profundidad el grave problema de los economistas, que están haciendo del planeta
los economistas. Es muy grave la cosa, porque estoy investigando la conducta y el comportamiento de los economistas y estoy descubriendo cada cosa increíbles. Acá en la República Argentina, de terror. Economistas que, por ejemplo, tiene un dato así muy ambiguo, que mientras era viceministro de Economía en la República Argentina, viceministro de Economía en el gobierno de Cristina Fernández, o sea, el gobierno hasta el 2015, porque del 2015 al 2019 fue el gobierno de la ultraderecha de Macri, que fue un desastre. Estoy hablando ahora del gobierno popular, democrático, peronista, kirchnerista. El viceministro de Economía, en el lapso que va del 2013 al 2015, que termina el mandato de Cristina Kirchner, ese viceministro de Economía simultáneamente publicó en su currículum vitae, vamos a hablar en castellano, en su currículo, publicó que mientras era viceministro de Economía también era funcionario de 3 empresas de energía privadas, empresas privadas de energía. Estaba en el directorio de esas empresas. Él lo publicó en su currículum, lo manifestó, que mientras era viceministro de Economía también estaba en esas 3 empresas privadas, o sea, estaba en los 2 lados del mostrador, con empresas que contrataban con el Estado y él estando en el Estado. Tiro este dato para que se investigue, porque ahora ese viceministro parece que es el alma mater dentro del equipo económico del actual presidente. O sea, se le escapó a Cristina Kirchner eso, no sabía eso, se le escapó. O es mentira lo que dice ese viceministro, que estaba en esas 3 empresas. Pienso que si lo publicó es porque era verdad. Estaba en los 2 lados del mostrador, se le escapó a Cristina eso, Cristina apuesta en todo. Se le escapó al ministro, que era Kicillof, que ahora es gobernador, se le escapó. Muchachos, estas cosas no se pueden escapar. Yo pienso que como eran amigos personales, Kicillof con este viceministro, como eran amigos personales, bueno, confiaba en la amistad, bueno. Pero tenía que saber que el otro estaba en los 2 lados del mostrador. Son pequeñas cosas que a mí me hacen dudar de políticos populares, democráticos, que, bueno, yo soy escéptico, siempre lo digo en todos mis videos, soy escéptico, ecléctico y escéptico. Escéptico porque no confío en nada ni en nadie. Confié, mientras estuvo viva, en mi esposa Patricia. En ella sí confiaba. Pero fuera de esa confianza hacia ella, yo no confío. Ni en personas, ni en instituciones, ni en partidos políticos, ni en ideologías, ni en ideas. No confío. Porque sé cómo es el ser humano, sé cómo somos los seres humanos. Entonces, al saber cómo es el ser humano, sería ingenuo si confiara. Hay gente honesta, ojo, hay gente incorruptible. Hay gente incorruptible. Hay gente muy idealista que es incorruptible. Hay muchos casos en la historia de gente incorruptible. Puedo dar algunos nombres. Che Guevara, una persona incorruptible. Para ser incorruptible tiene que ser austera la persona. Si la persona no es austera y le gusta el lujo, listo. Ya ahí empieza por tener el talón de Aquiles.
Otra persona incorruptible era, por ejemplo, se sabe, el dirigente Lenin, era una persona austera, vivía en forma austera, era incorruptible. Trotsky también. Generalmente las personas de izquierda, Marx, las personas de izquierda generalmente suelen ser idealistas, tienen ideales, suelen ser austeros en líneas generales y son incorruptibles. Pero dentro de la izquierda hay otros sectores que son corruptos también. O sea, ojo, la izquierda está muy dividida en muchos sectores. La izquierda como la derecha, como todo. En la derecha es más fácil, porque casi todos son corruptos, entonces es más fácil. La codicia y el lucro en la derecha es típico, del pensamiento de derecha es típico la codicia y el lucro, es típico del pensamiento de derecha. En el pensamiento de izquierda son más idealistas, ya no es más típica la solidaridad, entonces las personas corruptas de izquierda son más notorias, es más difícil, pero hay, por supuesto. Bueno, este dato del viceministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, cuando fue ella presidenta, claro, a lo mejor, casi seguro Cristina no sabía eso, pero Kicillof sí, que era el ministro, tenía que saberlo ese dato, que era formaba parte de 3 empresas privadas. Y esto se basa en lo que manifestó el propio viceministro. Ojo, habría que investigar y ver si es así. Él dijo, lo expresó en su currículum, que era el lapso que estuvo del 2013 al 2015, que fue viceministro de Economía, también estaba en ese mismo lapso, estaba como en el directorio de estas 3 empresas privadas. Es incompatible la actividad privada con la pública. Eso es lo que él publicó. Habría que ver en la realidad, a lo mejor, es mentira, publicó una mentira, y cuando fue viceministro, Kicillof tenía que haberlo sabido, no lo sabía a lo mejor porque no formaba parte de esas 3 empresas, y Cristina tampoco. Entonces, no, quizá es una posibilidad esa, que sea una mentira, pero ya este economista ya es para desconfiar, porque si publica eso ahora en su currículo, no. El presidente Alberto Fernández tendría que no confiar tanto en estas personas que son tan maleables, ¿no? Yo no confiaría ni en el ministro actual de Economía, que es un Chicago Boy, porque es que sea alumno de Stiglitz, que está en la izquierda de Wall Street, Stiglitz, premio Nobel de Economía, que es capitalista, es un economista capitalista, crítico de Wall Street, pero forma parte del establecimiento. Su discordia con Wall Street es algunas observaciones críticas que hace, pero bueno, está dentro del conjunto, está dentro del ensamble. Bueno, cuando se tiran datos, se conocen datos, se ofrecen datos. En el embudo, y se empieza a girar los datos en el embudo, las personas empiezan a pensar, empiezan a razonar, y esto es lo peligroso. Por eso que en Occidente, a través de las series de televisión y las películas y de Hollywood y de entretenimiento, entretenerse para no pensar. Y en Oriente se entretienen con las religiones. Los hinduistas, es de terror. Cuando hable del problema de la India voy a poner algunos documentales como fondo de mi exposición, como hice con donde hablo del caso de Bolivia de Evo Morales. Puse algunos documentales, algunos videodocumentales de lo que pasó en Bolivia. Bueno, voy a tratar de encontrar documentales así de la vida, cómo es la vida
en la India. Bueno, y lo voy a poner de fondo. Y yo en un huequito, abajo a la derecha, ahí, escondido. Bueno, amigos, traten de pensar, traten de razonar. Es también un entretenimiento pensar, porque se desarrolla la inteligencia. En mi curso sobre desarrollo de la inteligencia, yo menciono como ejercicios para desarrollar la inteligencia justamente esto. Inclusiones. Vayan a mi sitio principal de internet, que está en descripciones, más abajo en el video, en descripciones está mi sitio principal en internet. El que vea el video, trate de suscribirse para tener más suscriptores. Háganle clic a la campanita que está al lado para recibir notificaciones por cada nuevo video que yo publique. Y bajen a la descripción del video donde pongo el enlace a mi sitio principal de internet. Ahí en ese sitio principal de internet está mi curso gratuito de cómo desarrollar la inteligencia. Lo que yo estoy haciendo ahora es una práctica. Una de las formas de desarrollar la inteligencia es poner en un embudo información, datos. Un cibernético diría datos, información. Y relacionar la información. Sacar deducciones, inducciones sobre la base de la información. Eso hace razonar, hace pensar. Y eso desarrolla la inteligencia. Ya di la pista de mi curso gratuito. Es un curso gratuito, lo hago por correo electrónico. O sea, las personas por correo electrónico mandan los ejercicios, hago observaciones, lo voy llevando a cada uno en particular, o sea, es específico. Y cada uno va desarrollando la inteligencia. Ahora, la mayoría de las personas me dirán, ¿para qué quiero desarrollar mi inteligencia? Mejor me entretengo, me distraigo y la paso bien. Bueno, está bien. Ese es el objetivo de los estrategas monopólicos, oligopólicos, casi monopólicos diría yo, del imperialismo y de la colonización cultural. La colonización cultural es que la gente no piense, que se entretenga, que vean estas series y películas, que no vean los videos de YouTube, porque en el video de YouTube hay mucha información, muchísima información de todo tipo, es muy rico. Puede ser que haya alguna película, alguna serie que te haga pensar, pero en general son pasatistas. Pasar. Bueno, me despido hasta el próximo video y traten de relacionar información y piensen, si tienen ganas, y si no, no lo hagan. Bueno, me despido. Chao.